Y ven con tus amigos, ven, ven, ven a Los Ángeles de San Rafael. Cuando vi los primeros cortometrajes de Javier Fesser en su primera emisión televisiva, Fesser se convirtió durante años en mi cineasta español favorito. Por definición, una película de Fesser no te dejará indiferente. La primera vez que vi Campeones de 2018 me pareció fantástica. Había una o dos cosas que no me convencían, pero el conjunto general era de notable. Hace poco recordé que en una biblioteca pública tenían el libro del guión cinematográfico. El libro es un tesoro. Además del guión tiene testimonios y fotos del rodaje. Así pues saqué el libro en préstamo y revisioné la peli comparando con el guión. Sigue tan entretenida como siempre. Es una de esas historias que puedes ver 2 veces en una misma semana. Sin embargo, esta vez la vi con ojo crítico. Y aquí viene mi reseña de Campeones de Javier Fesser. El protagonista, Marco, es uno de esos personajes que tiene que superar una serie de pruebas para ser mejor persona. Su arco de crecimiento es tan acusado que en sus primeras escenas es un indeseable. Se hace odioso. Empieza tan antipático que, aunque yo sé que al final aprende valiosas lecciones vitales y ya es muy bueno y muy simpático, a día de hoy la cara del actor me sigue cayendo mal. No te pierdas La habitación del niño, de Alex de la Iglesia. Ah, esa no la llegué a ver y lleva como 15 años estrenada. Con Leonor Watling, Sancho Gracia, Asunción Balaguer. ¡Qué repartazo! ¡No me la pierdo! Y Javier Gutiérrez. Bueno, ya la veré en 2035. El guión reubicó varias escenas de Sonia, la mujer de Marco, para que salieran más adelante o directamente prescindieron de ellas. La película gana en ritmo narrativo, uno de sus fuertes indiscutibles. Además, así nos ahorramos una de las escenas más sórdidas del personaje llamado Iván Bajero. Iván Bajero es un supuesto amigo de Marco que sirve para hacer sentir al espectador tan inseguro como el protagonista. No llega a ser el antagonista de Marco porque el peor enemigo de Marco es él mismo, pero sí incomoda. Bajero desea a Sonia. En ningún momento tiene la menor posibilidad de seducirla, pero las inseguridades del protagonista te hacen sentir que quizás sí. Esto hace que cuando aparece el Bajero, el tono de la película pueda volverse violento. Dicho de otro modo, el Bajero cuadra más en un drama realista sobre los celos que en una comedia de baloncesto. Pero al grano, lo que importa es que Marco es un tipo repulsivo. No te pierdas Águila Roja, la película. Bah, nunca vi la serie. Filmada en San Martín de Valdeiglesias. Tiene que estar bien. Con Javier Gutiérrez. Bah, nunca vi la serie. Es tan odioso que es condenado a enseñar baloncesto a unos jóvenes con distintas discapacidades intelectuales. No creo que estos jóvenes tengan la culpa, ni tengan por qué cargar con él, pero bueno, es una peli para divertirse. La mayoría de los chistes son muy tiernos porque no se ríen de nadie, de hecho, el único que queda en ridículo es Marco. Presta atención, verás como todos los errores que comete el equipo se deben a que Marco no sabe dar las indicaciones adecuadas o no quiere aceptar el nivel de juego de sus jugadores. La escena que mejor combina realismo y humor es el montaje paralelo donde ves las vidas cotidianas de cada miembro del equipo. Ves que no tienen nada fácil, pero que no les falta voluntad. Poco después llega la que considero la escena más problemática. Hasta aquí la película es de antología, y de repente la escena de la ducha. Uno de los amigos, Juanma, nunca se ducha. Antes de que lo explicasen, yo pensaba que podía deberse a un problema de hipersensibilidad sensorial. A veces, según qué personas, perciben los estímulos sensoriales con mayor intensidad que los demás. Esto convierte un acto aparentemente sencillo como ducharse en una experiencia abrumadora. También se podría deber a dificultades con las funciones ejecutivas. Imagina que tuvieras que organizar en tu mente cada pequeño paso, que apenas pudieras hacer cosas en automático. Es como si tuvieras que escribir en un diario cada cosa que haces. Para ducharte tendrías que escribir todos y cada uno de los pequeños pasos necesarios, y no todos los días te quedarían las cucharadas de energía necesarias. Si no tuvieras ayuda, dejarías de hacer ciertas actividades con tal de no tener que escribirlas al detalle en el diario. Mientras tanto, la gente sin problemas de funciones ejecutivas solo tiene que escribir ducha. El resto es automático. Pero según explica la película, la aversión de Juanma al agua se debe a un trauma psicológico. De pequeño casi se ahogó.
Por lo que puedo entender, Juanma sufre del síndrome de estrés postraumático, pero la comprensión de Marco, que se supone que es el responsable de su seguridad en los vestuarios, no llega a tanto. Cuando Marco ve que un ratón se ha metido por un agujero, no se le ocurre otra cosa que aprovecharse del amor de Juanma por los animales para meterlo en la ducha con engaños. Esto no es gracioso, por mucho que el actor de Juanma sí lo sea. Esto es una forma de abuso. Se suele creer que, a largo plazo, las terapias basadas en la exposición son eficaces contra la ansiedad. A largo plazo, cuando los pacientes finalizan de mutuo acuerdo una serie de sesiones dosificadas en el tiempo, y a ser posible en combinación con un enfoque de reestructuración cognitiva. Marco no informa a Juanma de todas las condiciones para que decida por sí mismo. Le arroja a lo malo como si no fuera más que un problema de echarle voluntad. Aunque sea mentira, utiliza la vida del ratoncito como rehén. ¿Y si Juanma hubiese dudado? A veces los traumas te hacen huir. Entonces Juanma tendría otro trauma más para la lista, el trauma de aquella vez que un ratón murió ahogado por culpa de su cobardía. Y todo porque Marco quiso jugar a profesional de la salud mental donde no era su competencia. Demos gracias a que es una comedia ligera y Juanma no replica, porque si Juanma hubiera replicado, Marco le hubiera hecho luz de gas. Doble abuso. Por mucho que Marco insista, no todos los miedos se curan de golpe. Si los traumas se curasen de un momento para otro, la primera película de Rambo duraría 15 minutos. Muchas gracias, agentes. Me ha venido muy bien esta ducheta. Ya solo necesito caminar 30 millas hasta el pueblo de al lado y podré desayunar. La única razón por la que este método funciona en esta película es porque casi 25 escenas después nos revelan que Marco tenía miedo de los ascensores. Por supuesto, los amigos lo encerrarán en un ascensor y sucederán cosas de ciencia ficción como que Marco perderá su fobia o que Manuel estará encerrado en un espacio estrecho con un montón de gente gritando y no sufrirá un colapso autista. Pero bueno, les daré el beneficio de la duda. A lo mejor Manuel no es hipersensible sino hiposensible y el alboroto le agrada. Resumiendo, el guión da el mensaje de que todas las personas tenemos limitaciones a costa de aprovecharse de las limitaciones de un personaje en situación de vulnerabilidad. Ignoran por completo el factor privilegio. En este punto la película se hubiera ido al garete si no fuera por Collantes, Collantes. Collantes es un soplo de aire fresco, es la alegría de vivir, es la fe de cruzar una carretera sabiendo que Javier Fesser no hará que los coches la atropellen. Collantes es la suplente de Román, el jugador que se quedó como observador externo. Román vio que el protagonista no estaba a la altura y se salió del cuento. En cambio, Collantes vio que el equipo necesitaba su ayuda y le dio al grupo el sentimiento de familia. Lo curioso es que cuando Marco empieza a aprender de sus alumnos, el tiempo pasa más rápido, pero él presta más atención a cada momento. Está recuperando su corazón porque está permitiendo que los demás sean lo que siempre habían sido. Él no tenía que convertir a unos novatos en los Harlem Globetrotters, solo tenía que volver a amar. Pero el guión no aguanta mucho rato siendo bueno y vuelven las ideas de casquero. Marco y su mujer no solo cometen un delito fingiendo ser policías, sino que lo hacen para extorsionar a Vicente Gil y pagarse a su costa un viaje de avión a las Islas Canarias con hotel incluido. No te pierdas Vergüenza, la serie donde Javier Gutiérrez hace cosas que dan vergüenza ajena. ¡Que no! En el minibús de camino al último partido, Manuel tiene su escena cumbre. Sonia le pregunta por qué hace con las manos lo que en los ámbitos académicos se suele llamar estereotipias. Manuel responde: haciendo así el tiempo pasa más rápido, pero hay que esperar unos años. Es una explicación poética de por qué los autistas necesitamos hacer lo que nosotros llamamos steaming. Además, que Manuel se ponga a aletear en el minibús tiene todo el sentido del mundo. El día anterior fue muy intenso. Subió en avión, su ascensor se averió, tuvo que dormir en una cama extraña, se tenía que preparar anímicamente para jugar en la final del campeonato. A menos que tome melatonina, habrá dormido 4 horas a lo sumo. Sumado eso a una probable dificultad de su sistema interoceptivo para mantener el equilibrio en el vehículo, Manuel tiene que estar pasando lo peor de lo que aparenta. Por eso aletea, para descargar la ansiedad y que pese menos el sufrimiento de cada minuto de trayecto. ¿Eso o que se aburre?
Me gusta que Román en el minuto 82 dé a entender que las dificultades de Marco para mantener la nobleza de su corazón contarían también como discapacidad. Me gustaría que así fuera en nuestra sociedad. ¿Con cuánta gente me he encontrado que no veía el mundo con amor, ni con asombro, ni con imaginación, y luego por quedarme mirando una gárgola el discapacitado era yo? El final es el típico final de historia deportiva de superación, el mejor que nos podían dar, y el último plano de la película mejora con respecto al guión. En vez de manos congeladas y fundido a negro ochentero, la cámara sigue girando como una pelota de baloncesto y cruza la pantalla el pájaro mascota. Sin hacer spoilers, justo en el momento final de Camino, otro largometraje de Fesser, se ve un detalle fugaz que le aporta otro significado a la película. Si este pájaro significa lo mismo, sería un detalle brillante. Campeones es como una ensalada al inicio de una comida. Primero, es ligera, se hace llevadera y su ritmo está envidiablemente medido. Nunca aburre. Segundo, abre el apetito. Ver esta peli te abre la mente y el corazón a la aceptación de la discapacidad. Y tercero, si no la pruebas al principio, a lo mejor luego no la aprecias tanto, como muestra yo, que el año pasado le vi menos fallos. Campeones puede estimular tu aceptación de otro tipo de gente, pero si no tienes a mano fuentes de calidad para seguir informándote después, tu opinión puede terminar más deformada que si no hubieras visto la película. Es como si te invitasen a esa ensalada en un restaurante. Si con tal de ahorrar después no pides nada más para cubrir ese apetito recién surgido, saldrás a la calle con hambre y te acabarás comprando bollería industrial. Aunque sea solamente por la escena de la ducha, esta película propaga falsos mitos. Jugando a ser terapeuta a lo bruto, Marco no consigue más que dar a los tutores abusivos más razones para destruir la autoestima de las personas que dependen de ellos. Javier Fesser es uno de esos directores que cuentan con la confianza del público. Tiene una responsabilidad con sus mensajes y me temo que en esta ocasión fue vencido por las ganas de inspirar a la gente, incluso a costa de las víctimas. La película tiene más problemas, pero hablaré de ellos en mi siguiente vídeo, Campeones contra Yo también. Solamente diré que en el futuro, cuando el público general sepa más de temas de psicología, le dará la espalda a esta película igual que a esas películas de los años 60 que son entretenidas y te ríes, pero te da un poco de vergüenza hablar de ellas en público. Campeones merece una segunda parte que haga sobrevivir a estos personajes. Ellos no tienen la culpa de que Marco ande estropeando la mitad de las escenas. No te pierdas Zipi Zape y el Club de la Canica. ¿Algún día tendré que ver las películas de Zipi Zape? El malo es Javier Gutiérrez con un parche en un ojo. Ah, genial. Si se tapa la cara no me recuerda a Marco.